Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos visto cómo continúa esa corrección en los mercados y vemos cómo le ha pegado fuerte al IBEX 35. Era de los que más estaba resistiendo a esa corrección y parece que hoy ha llegado con más fuerza. De momento parece que no llega la sangre al río, pero recordad lo que comentábamos este fin de semana. Era muy importante que la vela semanal que dejemos esta semana sea positiva, ya que si no, esas divergencias que veíamos en todos los índices pueden acabar complicando bastante las cosas en el medio largo plazo. Así que bueno, vamos a tener que vigilar las dos sesiones que quedan de esta semana porque va a ser muy importante que los índices se mantengan al alza. Y hoy, como siempre, ¿qué vamos a hacer? Pues analizar tres acciones que ya os adelanto que van a estar muy interesantes. Bien, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos. Hoy vamos a ver ArcelorMittal, Solaria y Acciona, que hace bastante tiempo que no la analizábamos y ahora mismo pues se encuentra en una zona bastante peligrosa. Vamos a comenzar con ArcelorMittal. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues veíamos un movimiento clarísimamente lateral en su cotización y veíamos como la zona clave de los 24,44 era muy importante que no la pierda porque si no, fijaros, en el medio y largo plazo podría caer con bastante fuerza hasta la siguiente zona objetivo, que ya la tendría a los 19,40. Es decir, fijaros aquí el clarísimo movimiento lateral sobre la zona de los 24,40 y fijaros ahora todo el movimiento lateral sobre la zona de 24,40. Así que es verdad que normalmente cuando ha llegado hasta esa zona ha intentado rebotar. Fijaros que aquí se pasó un poquito de frenada, pero consiguió rebotar. Y ahora, ¿dónde ha cerrado la sesión de hoy? Pues justamente en esta zona. ¿Cuál es lo malo? Que hemos visto cómo el volumen en la sesión de hoy ha sido bastante más alto que el que veíamos anteriormente. Por lo tanto, esto no es muy buena señal y nos indica que quizás podría perder esta zona que, como decimos, podría ser la pista de despegue para comenzar a ver caídas más importantes y dar por finalizado el movimiento actual lateral. Pero siempre que nos encontramos con un soporte tan importante, pues hay que pensar que se puede mantener sobre él, porque es la experiencia que tenemos. Fijaros, aquí se mantuvo sobre esta zona, aquí también, y la perdió, pues rápidamente lo recuperó, y aquí también se mantuvo sobre esa zona. Y ya ni hablar de todo este movimiento, cada vez que tocaba esta zona veíamos repuntes muy importantes. Por lo tanto, ahora pues habría que valorar esa opción de que veamos un rebote en su cotización. De hecho, tampoco habría que descartar que aquí hubiéramos formado un hombro, aquí hubiéramos formado la cabeza y ahora diéramos lugar a la formación del segundo hombro en la zona actual. Al igual que veíamos aquí, y a partir de aquí, si se confirma la formación, deberíamos ver una subida hasta la zona de los 26,32 y si la supera, ¿dónde pondríamos el objetivo? En cerrar ese gap que tiene abierto en la zona de los 29,40. Por lo tanto, la zona actual es crítica, pero no está todo perdido. Zona muy importante de soporte y esa posibilidad de formar un hombro cabeza hombro invertido que nos dé una buena proyección al alza en el gráfico. Vamos a continuar con Solaria. Veíamos un rebote muy interesante desde principios de junio, prácticamente un mes con el rebote, y parecía que según se iba acercando a esa media móvil de 70 sesiones, fijaros, se empezaba a ralentizar y parecía a finales de la semana pasada que la iba a atacar. Y en la sesión de hoy, pues ha llegado el jarro de agua fría. Hemos visto una caída muy importante del 5,62% en el que ha perdido prácticamente todo lo ganado. Por lo tanto, el rebote podríamos decir que de momento le damos por desactivado y el objetivo le podríamos poner ahora en cerrar el gap que dejó abierto, fijaros, en la sesión del 12 de junio. Quizás podríamos volver hasta la zona de los 13 euros, incluso perderlos y cerrar ese gap. ¿Volveremos a ver caídas importantes? Pues bueno, eso no lo vamos a ver hasta que se enfrente a esa zona del gap. Sí que es verdad que si la acaba cerrando y continúa cayendo, pues pintaría bastante mal y podríamos dar continuidad a la larga tendencia bajista que comenzó en agosto de 2022. Mientras tanto, pues bueno, debemos mantener esa esperanza. Sí que es verdad que no es muy positivo el altísimo volumen que hemos visto en la sesión de hoy. Fijaros como el MAC, después de la caída que hemos visto, se ha quedado muy cerquita de dar señal de venta. Por lo tanto, lo que deberíamos ver en la sesión de mañana es una caída rápida para cerrar ese gap e intentar darse la vuelta para buscar un nuevo ataque a esa media móvil de 70 sesiones que ahora mismo se encuentra en los 14,46 en el gráfico. También podríamos pensar, al igual que comentamos con ArcelorMittal, que podríamos ver una formación de un hombro, cabeza y hombro en la zona actual, invertido para luego ver un repunte. Pero hay que tener en cuenta que si nos vamos ya a cerrar el gap y nos mantenemos a cierre en esa zona, pues creo que ese hombro cabeza hombro ya sería bastante complicado de cumplir y podríamos continuar, como decíamos, cayendo en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es Acciona, y lo viene haciendo bastante mal desde mediados de abril. Fijaros la clarísima tendencia bajista. Además, acciones son de las acciones
que han sido muy estables en el IBEX 35 durante los últimos años. Fijaros, una tendencia alcista bastante continuada y quizá nos puede dar la sensación de lo que podemos acabar viendo en el mercado antes o después, una tendencia alcista muy buena, pero que al final parece que se va deteriorando. Ya que estamos en el gráfico semanal, vamos a aprovechar también el gráfico semanal. Fijaros cómo ha mantenido la media de 70 sesiones a toda la cotización, en toda la subida, y ahora al perderla es cuando ha comenzado esas caídas tan fuertes. ¿Dónde nos vamos? Pues parece que directamente hasta esa media móvil de 200 sesiones, que en principio podía actuar como soporte, como ya vimos, fijaros, en abril de 2020. A partir de aquí, pues estará la clave. Fijaros que aquí llegó el rescate para continuar la subida, y aquí, si actúa como soporte, podría impulsar de nuevo la cotización, pero si la pierde, pues sería una señal muy fea y podríamos pensar que la caída está prácticamente comenzando, porque podríamos continuar cayendo los próximos meses. Vamos al gráfico diario. Y fijaros cómo tenemos una zona muy enmarcada alrededor de los 158,80, que es una zona que clarísimamente había actuado como soporte y como resistencia. Fijaros que ahora la caída se apoyó sobre ella, la perdió, la consolidó como resistencia, y ahora es cuando hemos visto esa caída tan fuerte en el gráfico. ¿Cuál es el problema? Pues que respecto al anterior mínimo, antes de continuar cayendo, no ha formado divergencia, es decir, tiene bastante fuerza la caída. Fijaros, el volumen ha sido muy alto, por lo tanto, ¿qué nos hace pensar? Que podríamos continuar cayendo. Y además, fijaros cómo ahora mismo la siguiente zona de soporte podríamos decir que se encuentra en los 141,29, es decir, muy cerquita de la zona actual, pero a partir de aquí podría entrar en caída libre hasta los 122,98, es decir, no tiene prácticamente ningún soporte en esa zona. Si volvemos al gráfico semanal, vemos que en los 138 estaba la media de 200 sesiones, pero en el gráfico diario, en los 138 no encontramos ninguna zona relevante. Es verdad que está muy cerca de la zona actual, quizás intentaría tomarse un descansito en esta zona, pero bueno, creo que al final intentará antes o después tomarse un descanso porque está bastante sobrevendida ahora mismo, pero la proyección quizás en el medio plazo, si continúa la caída y no se frena en la media móvil de 200 sesiones, podríamos ver la cotización alrededor de los 123. En el medio y largo plazo, la verdad es que no pinta nada bien, incluso aunque ahora mismo se diera la vuelta el llegar a la media móvil de 200 sesiones y volvamos un repunte importante, creo que sería un rebote, pero dentro de la actual tendencia bajista que ya parece que se está consolidando en el medio y largo plazo, y puede que posteriormente a ese rebote sea cuando ataque la media móvil de 200 sesiones y vemos nuevas caídas, y ahí estará la prueba de fuego para ver si la pierde y ya tendríamos clarísimamente una tendencia bajista en el medio y largo plazo, o simplemente habrá sido un descanso para mantenernos al alza, como el que veíamos, fijaros, en el año 2020. Vamos a verlo otra vez de nuevo en el gráfico semanal. Fijaros que ahora podría repetir ese mismo movimiento. Por lo tanto, pues esta es la sensación que tenemos ahora mismo en la acción. La verdad que, bueno, está muy sobrevendida. Podemos llegar a ver un rebote bastante interesante. Es una acción que, bueno, que se ha comportado siempre muy bien, y ver caídas tan importantes al final acabará dándose la vuelta. Pero la verdad que en el medio y largo plazo está perdiendo soportes muy importantes. Fijaros como la media de 70 y de 200 están lejísimos de la cotización. En el gráfico semanal, pues vemos como la media de 70 también la ha abandonado. Por lo tanto, como decíamos, habrá que descartar esta media de 200, quizás con un rebote, ¿por qué no? Incluso consolidar como resistencia la media de 70, pero luego cuidado, porque si no lo supera es cuando podríamos atacar la media de 200 sesiones para consolidar esa tendencia bajista en el medio largo plazo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Vamos a tener que estar atentos al final de la semana a ver si los mercados consiguen darse la vuelta hoy a las 8 de la tarde. Creo que eran las altas del FOMC, y seguramente esto mueva bastante el mercado americano, que es el que está abierto a las 8 de la tarde, pero será lo que mañana tendremos a las 9 de la mañana cuando abra Europa. Así que bueno, aquí ya podemos tener la perspectiva de lo que será el final de la semana, hoy a las 8 de la tarde. Así que nada, como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves nos veremos de nuevo con el último vídeo de los análisis técnicos de la semana. Os recuerdo que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analicemos en el vídeo del domingo del resumen semanal, y nada más. Lo dicho, mañana jueves nos vemos de nuevo, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.